Muy buenos días. Muy buenos días. Reciban un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, queremos recordarle al público que este webinar es totalmente gratuito. Sin embargo, si desean obtener un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $3. Las indicaciones para recibir el certificado las colocaremos en este chat. Continuando con el día de hoy, tenemos el agrado de presentarles el webinar Nombres geográficos actualizados en bases de datos cartográficos 1-5000. Para ello nos acompañará como expositor el magíster Israel Acosta Ceballos. Este webinar es presentado gracias a la participación del Instituto Geográfico Militar del Ecuador y, por supuesto, la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional. Acerca del expositor, Israel Vicente Acosta Ceballos es ingeniero geógrafo y del medio ambiente por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE y es máster en sistemas integrados de gestión de la calidad. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto Geográfico Militar en el área de la gestión cartográfica, subproceso de nombres geográficos y apoyo al subproceso de control de la calidad al producto final. Estimado Israel, buenos días y bienvenido a este espacio de difusión científica. Buenos días, Majito. Buenos días con todos. Mucho gusto. Gracias por venir. Yo les voy a hablar acerca de, como les explicó Majito. No sé si me permites compartir, Majito, por favor. Por favor, Servio, si nos puede habilitar la función de compartir pantalla. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Ya está. Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo están todos? Yo les voy a hablar, como les explicó Majito, acerca de los nombres geográficos actualizados en base de datos cartográficos 15000, que es lo que venimos desarrollando como control de calidad. Nosotros como control de calidad obviamente hemos establecido en conjunto con todos los otros subprocesos del Instituto Geográfico Militar manuales, programas, herramientas y guías para que obviamente el instituto mejore la calidad en sus productos, servicios y por ende su productividad. Esto nos permite tener en cuenta los parámetros que se deben corregir y mejorar para que siempre exista la mejora continua. Una de las actividades que realiza el subproceso de control de calidad es verificar la correcta colocación de los nombres sobre los diversos elementos geográficos. Y nosotros, para asegurar esta calidad, revisamos lo que son los bloques completos. No tomamos de manera aleatoria o de forma sistemática los puntos, sino realizamos el análisis al bloque completo. ¿Qué nosotros revisamos? Los bloques que ya son aprobados, la base cartográfica que ya está aprobada en su planimetría a escala 1-5000, eso genera bloques. Los bloques realmente nos llegan dispersos, por lo que al final del proceso empezamos a empalmar, a hacer el proceso de empalme entre los bloques. Esto a manera de, por ponerlo de una forma coloquial, a manera de rompecabezas. Vamos armando los bloques para que todo esté correctamente empalmado y los nombres tengan concordancia y coherencia. Como les había explicado, hay varios catálogos, varios documentos, varias guías entre subprocesos para que todo esto a nosotros como producto final de control de calidad nos llegue de forma adecuada y pueda salir el producto de buena calidad. Como subproceso de nombres geográficos, se basa en la catalogación del Catálogo, obviamente, nacional de objetos geográficos, pero esto nos sirve como guía para nosotros, de manera adecuada y correcta, presentar los nombres de los diversos elementos geográficos que existen en el territorio ecuatoriano. Por ejemplo, el nombre de un área sitio se lo debe poner en letras mayúsculas. Los nombres de lagos, lagunas también tienen que ser en mayúsculas. Existe río como línea y río como polígono. Si el río es una línea o el elemento hidrográfico es una línea, su escritura debe ser en mayúsculas, minúsculas. Si es que el río es área o en forma de polígono, su escritura correcta debería ser en letras mayúsculas. ¿Qué revisamos nosotros como control de calidad? Revisamos dos bases.
la base cartográfica a escala 1:5000, que ya se encuentra aprobada su planimetría, y esto nos enfocamos en identificar las coberturas, todas las coberturas que tienen nombres, para poder simbolizar y etiquetar los nombres de la base cartográfica ya aprobada su planimetría y compararlas con la base de nombres geográficos. La base de nombres geográficos es una base bastante extensa, ya que se hace un estudio con todo el material histórico que tiene el Instituto Geográfico Militar. Aparte de eso, también nos apoyamos en documentos oficiales, como son el registro oficial, y también el apoyo de otras instituciones públicas, por poner un ejemplo, el Ministerio de Salud. Entonces, todas esas bases, toda esa información se la recopila y se la analiza, y eso es el análisis de gabinete que se llama. Y obviamente de este análisis de gabinete existen inconsistencias. Estas inconsistencias son, por ejemplo, nombres que a lo largo de la historia han variado su nombre. Eso se debe solventar en campo, ya que se debe verificar con documentación oficial por qué dicha municipalidad o dicho alcalde tomó la decisión de cambiar esos nombres. Entonces, eso es un producto que se lo debe analizar netamente en campo. La base de nombres geográficos es una nube de puntos, básicamente, y nosotros como control de calidad nos enfocamos a 3 campos. De toda la base extensa y toda la información que tiene nombres geográficos, nos enfocamos a tres campos para analizar, que es el nom común, la observación y el objeto. Por poner un ejemplo, aquí vemos que el campo nom común no coincide con el objeto, porque el nom común, el nombre está escrito como DINAC, y al momento de estar escrito en letras mayúsculas, quiere decir que eso es un área, y como objeto lo pone en poblado. Y al momento de poner la observación, dice agregar nombre del poblado, lotización de DINAC. Está, por decirlo de alguna manera, está erróneamente escrito tanto su objeto como su nom común y como la observación. Entonces, todo esto es lo que nosotros, como control de calidad, nos enfocamos a realizar el análisis. Como control de calidad, nosotros nos basamos en la norma ISO 19157-2013. Esta norma ISO es la que se enfoca en la información geográfica en la calidad de los datos. Está organizado por categorías que son compleción, consistencia lógica, exactitud posicional y exactitud temática. A lo largo de todo este tiempo, los errores que más comúnmente se cometen son los de comisión, omisión, consistencia lógica de dominio y exactitud posicional, que ya lo vamos a ver un poco mejor a manera de ejemplos a continuación. Pero brevemente, la comisión se refiere a datos que están excedentes. La omisión es cuando faltaron datos sobre ese insumo. La consistencia lógica de dominio es cuando existe un error en el nombre o en la escritura del nombre. Y la exactitud posicional es cuando los objetos están o mal trazados o se repiten a lo largo del bloque en varias posiciones distintas. Como control de calidad, el primer paso antes de la revisión se hace un checklist. Esta lista de chequeo, vemos que la base de datos que ya está aprobada, su planimetría, coincida con el catálogo de objetos, tanto en el objeto, la definición y la codificación. El código es muy importante y que obviamente todos los atributos también estén completos. Si es que existe algún campo null o algún campo vacío con 0, eso también es un llamado de atención. Entonces, el primer paso que hacemos como control de calidad es hacer este checklist para ver que toda la base de datos coincida con el catálogo de objetos. Ejemplos de comisión. Comisión, como recordarán, son los datos que están en exceso, en los datos excedentes. En este caso tenemos la loma, bueno, en este ejemplo el nombre que está en verde es de la base de nombres geográficos y el nombre que está en rojo es de la base cartográfica aprobada la planimetría. Como podemos ver aquí, ensillado loma se refiere al nombre de un relieve, pero ensillado loma en la base cartográfica aprobada consta duplicado. Esto quiere decir que uno de los dos puntos debe eliminarse porque estamos hablando del mismo elemento geográfico, en este caso un relieve.
Otro ejemplo de comisión es este nombre Pachacapilla, que es el nombre de un poblado. Se repite 2 veces en el mismo sector. Por definición, tenemos que el nombre del poblado debe estar puesto o colocado sobre la mayor densidad poblacional. En este caso, se le hace el llamado de atención para que uno de los 2 nombres se elimine. Eso es comisión. Otro ejemplo de comisión tenemos, cuando es una zona edificada, en este caso la Vicentina, consta como zona edificada, y al ser una zona edificada ya no debería estar escrito nuevamente en el campo poblado, pero vemos que la Vicentina sí está dentro de poblado, entonces eso es comisión. Hay que eliminar el nombre de poblado ya que su nombre consta como zona edificada. Ejemplos de omisión. Omisión es cuando faltan datos. En este caso, nuevamente, nombres en verde, que es de la base de nombres geográficos, y nombres en rojo de la base cartográfica. Cerro el Campanario. Nombres geográficos indica que ahí existe un relieve cuyo nombre es Cerro el Campanario, pero en la base omitieron. Se les pasó esa información. Entonces, ese llamado de atención se lo hace a la base para que lo aumente. Otro ejemplo de omisión es cuando en este elemento hidrográfico Quebrada Pichimbiro también omitieron poner el nombre, la base cartográfica. Todos estos llamados de atención se los hacen para que aumenten esa información, el nombre de ese elemento hidrográfico. Un ejemplo de omisión es cuando existe empalmes. En este caso, el empalme está correctamente escrito el nombre de la ciudad o del poblado Cayambe en el bloque superior, pero en el bloque inferior no está colocado el nombre del poblado, en este caso Cayambe. Al ser empalme y al ser una ciudad grande, extensa, es necesario que nombres geográficos también indique que en el empalme, en el bloque inferior, también ese poblado se llama Cayambe, para que al momento de hacer la zona edificada se ponga totalmente con seguridad al 100% que toda esa zona edificada se llama Cayambe. Eso es un ejemplo de omisión en empalmes. Consistencia lógica de dominio. ¿A qué nos referimos con consistencia lógica de dominio? Nos referimos a la incorrecta escritura en el nombre. Por ejemplo, por definición, sabemos que lago, laguna, debe ser en letras mayúsculas. En este caso, Laguna de Miraflores está escrito mayúscula, minúscula. Se hace el llamado de atención para que en la base cartográfica que ya está aprobada, se cambie este nombre. Otro ejemplo es, nombres geográficos indica que esa área por nombre tiene Quisaya, pero en la base aprobada ponen Quisaya. Hay que corregir esto. Otro ejemplo, y en este ejemplo se le hace el llamado de atención a nombres geográficos porque existe la quebrada Sofía. Sofía, si toma el nombre femenino, debería ser Sofía con tilde. Si es que por algún documento oficial o algo, Sofía, esa quebrada Sofía no lleva tilde, pues ratificar que es Sofía sin tilde. Si es que fue un error ortográfico, simplemente se le hace el llamado para que eso corrijan tanto nombres geográficos y eso también pasa a que corrijan en la base cartográfica. Un ejemplo de consistencia lógica de dominio. En empalmes, nuevamente tenemos un elemento hidrográfico. En este caso, en el bloque de la derecha, tenemos que el río Pedregal continúa su recorrido, pero en el bloque de la izquierda lo toman como río Guapal. Entonces, el río Pedregal se corta en la unión del río Guapal y continúa. Pero al momento de realizar el empalme, vemos que el nombre correcto del río es río Pedregal, por lo que se le hace un llamado de atención tanto a nombres geográficos como a la base cartográfica. Otro ejemplo, en este mismo ejemplo que se detecta es en el campo en varios atributos que se tienen, son por ejemplo el campo NAM y el campo NA2. Es
para aumentar, para poner los dos nombres distintos, que muchas de las están constando dos nombres distintos sobre el mismo elemento. En este caso tenemos al área sitio Huichipamba, pero la gente del sector, y de manera también se la conoce como Santa Catalina a ese sector, pero la forma correcta de escribirla en la base sería sobre el campo Nam Huichipamba y sobre el campo Na2 Santa Catalina. Por lo que en este ejemplo debería estar separado, o sea, en la base cartográfica aprobada, solo debería constar como Huichipamba, pero no Santa Catalina, porque Santa Catalina está sobre el campo NAM, cuando debería estar sobre el campo NA2. Esto también se lo hace un llamado de atención. Ejemplos de exactitud posicional tenemos los siguientes. Tenemos el área que se llama Cachapotrero. Tenemos el nombre se repite en dos lugares distintos del bloque, pero obviamente al estar no tan distantes, se le hace el llamado de atención a nombres geográficos para que vea si es que es el mismo, si es que es la misma área, se elimine una, por lo que sería comisión. Pero al mismo tiempo también es un tema de escritura, de consistencia lógica de dominio, ya que existe Cachapotrero unido y Cachapotrero separado. Entonces se le hace el llamado de atención a nombres geográficos para que determine la correcta escritura de este nombre. También encontramos que en el bloque, como son bloques bastante extensos, se repiten. Hemos visto casos que se repiten en la misma base, en el mismo bloque, hasta 4 nombres, el mismo nombre de elementos hidrográficos. Obviamente están separados, están en otras ubicaciones, pero se han repetido de 3 a 4 veces el mismo nombre en distintos elementos hidrográficos. Por lo que se hace el llamado de atención a nombres geográficos para que determinen si es que es correcto el nombre. Y nombres geográficos nos ratifica o se rectifica en el nombre. Porque, por ejemplo, en este ejemplo de la derecha tenemos el área San Antonio en dos lugares distintos del bloque. Otro ejemplo que se da muy comúnmente, como les digo, sí, nombres geográficos o ratifica o rectifica esta información. Tenemos dos lomas, dos relieves que se llaman Loma Pucará. Son dos objetos totalmente distintos, obviamente. O sea, los dos son relieve, pero están separados. Son dos elementos distintos. Pero al estar prácticamente uno al frente del otro, se le hace el llamado a nombres geográficos para que vea si es que está bien el nombre de la loma o, como les decía, o se ratifica o se rectifica en esta información. En el tema de empalmes. En el tema de empalmes, lo que nosotros revisamos como control de calidad es que se dan muchos de estos ejemplos. Tenemos que nombres geográficos nos indica que esa laguna se llama Picalquí, ¿ya? Está en el bloque inferior, pero al momento de hacer el empalme en el bloque superior, vemos que pese a que está dentro de los límites del bloque inferior, en este caso Cayambe bloque 1, toma también una parte de Cayambe bloque 2. Y ahí es donde se genera un problema, porque estamos hablando de la misma laguna Picalquí, pero en Cayambe bloque 1 consta como laguna y tiene nombre, pero al momento de empalmar en el bloque 2 aparece como estanque, ese mismo elemento. Y al momento de ser estanque, ni siquiera lo ponen nombre. Entonces, esto se hace el llamado de atención para que en la base cartográfica cambien su atributo, porque no es estanque, sino es un lago laguna y por nombre Picalquí. Los ejemplos que se sacan para campo. Como les hemos explicado, nombres geográficos, el trabajo de campo es bastante extenso porque existen varias de estas inconsistencias. El elemento hidrográfico de la izquierda es totalmente distinto e independiente al elemento hidrográfico de la derecha. Pero los dos están prácticamente unidos, están cercanos y los dos tienen el mismo nombre. Esterodamas, esterodamas. Y estos dos esteros, aguas abajo, se unen a otro elemento hidrográfico y este otro elemento hidrográfico
va a desembocar sobre el río El Corre. Por lo que esto se le hace el llamado de atención para que vean si el elemento hidrográfico Esterodamas es el de la izquierda o el de la derecha. Si es que los dos tienen el mismo nombre Esterodamas, pues debe haber un documento oficial en el que expliquen eso. Si es que no, esto es trabajo netamente de campo para revisar toda la documentación que se tiene. Obviamente, todos estos inconsistencias, todos estos, por ponerlo de algún nombre, errores, se los debe controlar, se los reporta mediante un control de cambios. ¿Por qué? Porque obviamente si ya el cambio está corregido, se lleva un control acerca de lo que todo esto se ha venido trabajando. Entonces, cuando esto más que nada, este control de cambio se lo lleva siempre, pero más que nada es fundamental por los requerimientos de otras instituciones externas o cuando vamos a actualizar nuestras bases por empalmes. Entonces, este control de cambios es fundamental porque aquí se hace el cambio sobre la base de datos aprobadas. Y esto obviamente se lleva el control, el registro, para a futuro tener este respaldo para nosotros mismos. Eso básicamente es lo que nosotros hacemos en control de calidad. Les agradezco mucho su tiempo y muy amables por todo. Estimado Rael, muchísimas gracias por esta excelente participación, este importante tema. En resumen, nos has explicado brevemente acerca del subproceso de control de calidad de geodatabases que realiza el Instituto Geográfico Militar del Ecuador, el cual permite garantizar el nivel de calidad adecuado de los productos cartográficos básicos, entendiendo que para este proceso utilizan metodologías de evaluación desde gabinete, como comúnmente se lo conoce, y esto permite conocer el estado de los productos que luego pasa a otros procesos como validación y finalmente, una vez efectuada una revisión, se procede a las correcciones marcadas en su totalidad para su posterior entrega. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema, muy interesante el proceso que realiza el Instituto Geográfico Militar. Invitamos al público a formularle preguntas al expositor. Antes de dar paso a las preguntas del público, tenemos una inquietud. ¿Alrededor de cuántas personas trabajan en este proceso de nombres geográficos en el Instituto Geográfico Militar? ¿Y cuál es el error que comúnmente se comete o que se realiza al realizar este proceso? Gracias, Majito. A ver, en el subproceso de nombres geográficos actualmente están trabajando 15 personas. Y el error que comúnmente se comete es la escritura. Por ejemplo, faltas ortográficas. No son errores más de forma que de fondo. Por ejemplo, Río sin tilde, por poner un ejemplo, o María sin tilde. Entonces, esos errores sí hay que irlos puliendo, pero son errores, como te digo, más de forma que de fondo. ¿Son errores a la final? Sí, pero eso se lo va corrigiendo y se va puliendo y obviamente ahí es donde entra control de calidad. Para que control de calidad, al ser el último paso previo a la entrega de esta información al público en general, mediante el geoportal, sí nos tomamos el trabajo de revisar todos estos tipos de errores de forma bastante detallada y bastante puntual. Ajá. Eso. Muchísimas gracias, estimado Israel. Tenemos una pregunta de Bessie García que dice, buenos días, ¿cómo puedo ingresar un nombre que conste en una base a la base cartográfica final, sabiendo que toda información debería ser primero comprobada en campo o existe alguna opción que se ha analizado para ese caso? Correcto. Muchas gracias. Buenos días. A ver, nombres geográficos no puede cambiar una coma, no puede cambiar una tilde. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el análisis se realizan todos los archivos históricos, se alimenta de información de otras instituciones, como les había explicado, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y más que nada tenemos registros oficiales. El registro oficial, sí, se han dado casos. En el registro oficial también está mal escrito un nombre, por decirle Zapato con S. Al estar constando ese nombre, Zapato con S, en el registro oficial,
se debe tomar ese nombre y no se lo debe cambiar hasta que es potestad de cada gobierno autónomo descentralizado, de cada gobierno parroquial, de cada municipio, enviar tanto las modificaciones o creaciones de los nombres de diversos elementos de su territorio a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, mediante sus comisiones, aprueban o rechazan el cambio o el aumento de nombres de elementos geográficos. Si es que la Asamblea aprueba, eso se oficializa, valga la redundancia, en el registro oficial. Y ahí es la única manera de nosotros, de manera oficial, tomar ese nombre por hecho y aumentarlo a la cartografía. Ese es el único respaldo que se tiene como nombres geográficos. En este caso, respondiendo a la pregunta de Bessie, si es que no se hace trabajo en campo, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay nombres, sobre todo en elementos hidrográficos, que no tienen nombre. No se le puede, nombres geográficos no puede ni aumentar ni eliminar nombres de manera aleatoria, por lo que sí debe haber ese documento oficial. Si es que en el momento de realizar campo, el trabajo de campo, al momento de entrevistarnos con el señor alcalde o el señor presidente de la junta parroquial, ellos tienen documentos oficiales. Por ejemplo, se me ocurre, son ordenanzas o tienen oficios, tienen memorándums. De manera oficial, eso nos sirve a nosotros porque eso nosotros respaldamos esa información y podemos cambiar o agregar ese nombre. Pero hasta no realizar ese trabajo, nuestra única fuente oficial es el registro oficial para tomar un nombre por hecho. Y más aún si es que es un caso de límites binacionales. Al momento de nosotros estar rodeados de Colombia y de Perú, aunque en ese documento de límites esté mal puesto una coma, ese nombre se toma por hecho, porque es un proceso que ya lo han realizado la Cancillería de Ecuador y de Colombia o de Perú. Entonces eso no se puede alterar. Muchas gracias, Israel. Justamente esa era otra inquietud. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en Colombia el nombre consta de una manera y acá en Ecuador consta de otra? O la forma de escribir un elemento geográfico, por ejemplo, el nombre de un río, en Colombia digamos que es con doble C y acá únicamente con una C. Entonces me imagino, entiendo yo, por lo que nos acabas de explicar, que cuando sucede esto ya es un tema que se lo trata a nivel de Cancillería, ¿no? Y se define cuál va a ser el nombre que limita para los dos países. Muchas gracias por esa aclaración. Quiero comentarte que tenemos saludos por parte de varias personas que nos siguen el día de hoy. Tenemos saludos desde República Dominicana, tenemos saludos desde Panamá, de Colombia, de Perú también nos envían saludos. Queremos agradecer a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Quiero recordarles que para poder acceder a estos eventos, no olviden ingresar a nuestra página web que es www.ipgh.gov.es para que estén enterados de todas las actividades que realizamos a lo largo de este año. No sé si alguien más del público tiene alguna otra inquietud. Dice, sí, hay otra inquietud. Dice, cuando existen casos como el que nos mencionó, el de existir el estero Damas en dos lugares cercanos, si el área de nombres no tuviera la respuesta, ustedes le dan el alta o solicitan al área para que se analice en campo. Y si ese dato no tiene un documento legal, ¿cómo efectuarían la validación? Sí, muchas gracias. En este caso, a ver, en este caso, como se hace el estudio en gabinete y se detecta esta inconsistencia, más que error, nosotros lo denominamos inconsistencia. Si es que existe esta inconsistencia, es prioritario resolverlo en campo. En campo, llegamos a los dos elementos, o sea, en campo es sí o sí llegar a los dos elementos en conflicto. Si es que en este caso, muchas de las veces, el mismo gobierno autónomo descentralizado nos acompaña mediante personal de ellos mismos, indicando dónde es el sector y todo es el tema de conflicto y obviamente nos respaldan su información con todos los documentos oficiales que ellos tengan.
En este caso se llega a los dos puntos, ¿no es cierto?, en conflicto. Si es que no existe un documento oficial en el que diga que el estero Damas es el elemento de la izquierda o es el elemento de la derecha, se debe ir nuevamente a registro oficial. Si es que el registro oficial no tiene esta información, no se le podría dar de alta a este nombre. ¿Por qué? Porque, bueno, también toca ver si es que es el límite parroquial o cantonal. Si es que es límite, sí o sí va a estar en el registro oficial. Si es que no es límite, ahí se complica un poco más el trabajo, pero hay solución. No se le podría dar de alta este nombre porque son dos elementos distintos con el mismo nombre. Lo importante sería ver si el nombre que toma aguas abajo y llega a la desembocadura también tiene un nombre. Si es que no tiene ese nombre, entonces siempre se le debe tener, como quien dice, en inconsistencia a ese punto. Hay que ver, hay que ver formas de determinar y siempre, como le digo, en este caso es el registro oficial el que nos dice si es que el elemento hidrográfico es el de la izquierda o el de la derecha. Pero estos casos siempre en inconsistencia, siempre se los debe solventar en campo. Muchísimas gracias, Israel. Desde Panamá, Carlos Javier te dice muy acertados los detalles expuestos para interactuar con los compañeros y profesionales de las ciencias de la Tierra con nuestros proyectos y te deja su correo y su número de WhatsApp. Muchas gracias. Fernanda Albuja también te dice excelente exposición, súper clara la exposición, se pudo ver la importancia del proceso de nombre Instituto Geográfico Militar y la importancia que tiene a nivel nacional. Felicitaciones al máster Israel Acosta. Bueno, además de las felicitaciones a las cuales también nosotros como sección nacional nos sumamos, estimado Israel, nuevamente a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del IPGH y la Comisión de Cartografía, queremos agradecerte nuevamente y felicitarte por esta excelente presentación y participación que has tenido el día de hoy. Queremos también agradecer al Instituto Geográfico Militar por compartir este interesante tema con el público y, por supuesto, felicitar y agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy, a quienes les invitamos a suscribirse al boletín de noticias y actividades que realizamos ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Para quienes nos han preguntado si es que la grabación va a estar disponible, claro que sí, va a estar disponible a través de nuestro canal de YouTube. Va a estar la grabación de este webinar para que la puedan compartir o la puedan ver nuevamente. Muchísimas gracias. Quienes desean el certificado y tienen alguna inquietud pueden escribirme a mi correo que es majo.vizcaino@ipgh.gov.es para darles las indicaciones, especialmente si nos escriben desde otras latitudes, desde otro país. Antes de finalizar el webinar, no sé si tienes algo que comentar, Israel, algún aporte adicional. No, simplemente agradecerles por su tiempo, por su espacio y como una vez más felicitarte a ti también, Majito, al IPGH. Todo esto nos alimenta, nos retroalimenta y en verdad, o sea, son temas bastante delicados, bastante puntuales como el tema del caso del estero Damas y precisamente eso nos ayuda a nosotros también dejar ese tipo de inconsistencias a cada gobierno autónomo descentralizado para que ellos hagan los oficios necesarios para que todos ese tipo de inconsistencias entren a la Asamblea Nacional y den una solución definitiva a este tipo de problemas que sí hay y a lo largo de todo el territorio ecuatoriano se da. Entonces, todo este tipo de temas nos ayuda a sacarnos un poco la duda y de darnos cuenta que para todo problema hay una solución. Y siempre hay una forma oficial de solventar este tipo de errores. Agradecerte y agradecerles a todas las personas de los distintos países que nos han visitado y de mi parte, muy amables, muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel. Muy amable. Felicitaciones nuevamente. Queremos pedirles a todas las personas que están acompañándonos en el webinar del día de hoy que por favor enciendan sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla de todos los asistentes de este webinar de hoy. Mientras van encendiendo sus cámaras, les recuerdo que nuestra página web es www.ipgh.gov.es.
Por ahí vemos algunos rostros conocidos. Listo. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a hacer la captura de pantalla con su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias por su valiosa participación y presencia el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Israel. Muy amables a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta una Hasta luego. próxima Gracias. oportunidad. Un buen día.